Está Alemania en su momento más bajo de talento en su selección. Es un equipo lamentable, con una delantera que mete miedo a la propia Alemania, con futbolistas que nadie conoce. Hoy toca hablar de esto porque estamos en parón de selecciones y se habla mucho del tema. Y hoy vamos a responder algunas preguntas. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Parón de selecciones, se juegan los cuartos de final de la Nations League. Alemania juega contra Italia para ver, uno, qué país es la anfitriona de la fase final de la Nations League, y dos, pues avanzar en la Nations League. Y luego pues también tenemos el tema de que estamos en la recta final de la temporada y hay muchos clubes que quizá están atentos más con miedo que con emoción o con ganas porque algún futbolista clave pueda lesionarse. Dicho esto, sí que es buen momento también para analizar algo que creo que se lleva hablando, que se lleva dando cada vez que hay un parón de selecciones, cada vez que salen los 11 o la lista o de los futbolistas que llevan Nagelsmann a la selección, y creo que es buen momento para abordarlo. Yo he leído muchas veces, desde que fue la Eurocopa, y mira que en la Eurocopa creo que Alemania hizo muy buen papel, yo creo que para mí la segunda mejor selección de la Eurocopa, a pesar de caer en cuartos, pero porque cayó contra la mejor selección de la Eurocopa. Me gustó mucho más Alemania que Francia, que Inglaterra, que Países Bajos, que Bélgica. O sea, la vi por encima de otras selecciones de ese estilo, y desde entonces, cada vez que sale una nueva convocatoria, muchas veces forzada por las lesiones, como hablaremos hoy, se habla mucho de que es que Alemania está en un momento bajísimo de talento, es que no hay delanteros, es que la portería, es que el centro del campo, es que la defensa. Y yo a veces comparto alguna de esas críticas, pero también a veces me parece un poco extraño porque es gente que o no ha visto a los futbolistas que se llevan a la convocatoria, o prefiere llevar a futbolistas por nombre que por mérito, o por crear un grupo verdaderamente competitivo que funcione, que es lo que hace Nagelsmann, un equipo que funciona y que funciona muy bien, los resultados le avalan hasta el momento. Y luego también que tiene el mismo síndrome Bundesliga, de gente que no conoce, que además tiene menos prensa y menos publicidad y por tanto pues son futbolistas que ni han visto un highlight y ya por eso al no conocerlos asumen que son malos. A todo esto, pues ya responderé a lo largo del vídeo, y lo que he dicho, hay críticas con las que estoy de acuerdo, hay críticas que me parecen que están un poco infundadas. Dicho esto, vamos a ver primero la convocatoria, ¿vale? Porque esto viene todo a raíz de que yo puse un tuit con la convocatoria de Nagelsmann para los cuartos de final de la Nations League contra Italia, y pues me llegaron respuestas de todo tipo, mucha gente quejándose de algunas inclusiones que había hecho Nagelsmann, de que le parecía lamentable, pero no por el nivel, sino porque hubiera llevado a algunos futbolistas y se hubiera dejado fuera a otros que sí estaban bien para ir, es decir, no contando a los lesionados que no han ido, sino a futbolistas que por estado de forma habría estado bien que fueran, pero no ha sido el caso. Entonces, obviando estas críticas, sí que es cierto que me llegaron muchos mensajes de pues que nadie conoce a la delantera y que la delantera mete miedo al susto, que fue un comentario que debo admitir me hizo algo de gracia, pero no lo comparto, que es un nivel justito de la convocatoria, que es una convocatoria lamentable, un nivel bajísimo, que el ataque no te lo firma ni Ucrania, etcétera, un montón de cosas. Si habéis puesto esos mensajes, no quiero que esto parezca que os estoy señalando, por eso no estoy poniendo los mensajes en pantalla, pero sí que me parecen una buena muestra de gente que quizá por, no sé si desconocimiento o no haber pues visto tanto incluso la selección de Nagelsmann y a lo que intenta proponer Nagelsmann, y de falta de contexto, yo creo, de la propia convocatoria, puede sacar conclusiones. Antes de ver la convocatoria, voy a decir algunas cosas importantísimas en cuanto a bajas, ¿vale? Para que entendamos lo que vais a ver. No están por lesión o por problemas físicos recientes de los que no se han acabado de recuperar y que todavía no han conseguido su nivel de forma previo. Ter Stegen, que sigue recuperándose de su lesión del 2024. Benjamin Henrichs, que palmó el tendón de Aquiles en diciembre y no va a volver hasta la siguiente temporada. Valdemar Anton, que ha tenido problemas de lesiones, problemas en el Dortmund, donde está siendo utilizado de lateral, central, en línea de 3, en línea de 4, y que además pues, es difícil rendir cuando todo tu equipo no lo hace bien. Malik Thiaw,
que ha tenido menos importancia de la de otras temporadas, creo que por problemas físicos y también bajón de rendimiento. Florian Wirtz, lesionado del tobillo, hasta abril no vuelve, así que no podía entrar en esta convocatoria. Chris Führich, que ha tenido problemas físicos este curso y que además no ha acabado de asentarse del todo de nuevo de vuelta en el 11 de Sebastian Hoeneß en Stuttgart. En Meja, que está lesionado, así que no puede contar para Nagelsmann. Pavlovic, que por problemas de infección vuelve a ser baja tanto para el Bayern como para la selección alemana. Kai Havertz, que está lesionado y que parece que va a estar fuera hasta el final de temporada. Niklas Füllkrug, que está lesionado también. Y Max Bayer, que para empezar no le ponen en su posición. Lo poco que hace, medianamente va rindiendo, pero mismo problema que Anton, un contexto del Dortmund que no le favorece. Dicho esto, habiendo visto que hay muchos futbolistas lesionados o que vienen de lesión o de un proceso complicado en su club, vamos a ver la convocatoria y analizarla línea por línea, nombre por nombre. Os la pondré en pantalla grande y yo iré comentándola para que la podáis ver, porque siempre me decís que pues no os conocéis o no vais viendo qué hay en cada línea, y veo bien el dejarla puesta todo el rato. En cuanto a la portería, tenemos ahí a Oliver Baumann, Alexander Nübel y Stefan Ortega. Cosas que me habéis dicho con las que estoy de acuerdo. ¿Por qué va Stefan Ortega, por decir un nombre, y no va Ben Leno, por ejemplo, o no va Noah Atubolu, o no va Jonas Urbik, o no va Finn Dahmen, ¿vale? Yo he defendido muchísimo a Stefan Ortega, muchísimo, posiblemente sea la persona hispanohablante que más ha defendido a Stefan Ortega en el mundo futbolero. Pero es cierto que esta temporada ha pegado un bajón bastante importante cuando ha empezado a tener más regularidad. Sus últimos 3-4 meses son bastante durillos. Dicho esto, veo bien que Nagelsmann apueste por él, sobre todo porque sería de tercer central, y que Atobulu y Urbik sigan cogiendo minutos y cada vez sintiéndose más importantes en la selección sub-21 alemana, porque además, si no me equivoco, este verano hay Eurocopa alemana, o sea, la Eurocopa alemana no, Eurocopa sub-21, y viene bien que estén enchufados para hacer lo mejor posible en ese torneo. En cuanto a los nombres, Ortega, ya lo he dicho, Oliver Baumann y Alexander Nübel. Oliver Baumann es una opción a corto medio plazo, pero medio plazo de aquí al Mundial de 2026. Para entrar en convocatoria es un especialista, o sea, para penaltis de locos, uno de los mejores paradores y un portero que da puntos a su equipo, y creo que pues yo, si tú fuera Nagelsmann, lo pondría por delante de Alexander Nübel, porque Alexander Nübel tiene mucha personalidad, es muy joven, tiene mucho potencial, pero a mí me da la sensación de que se está quedando por el camino y que a poco que Atubolu y Urbik sean lo que parecen, se va a quedar sin la titularidad una vez Baumann, Ortega o Leno den un paso al lado. Entonces, la línea de porteros, teniendo en cuenta que Ter Stegen está lesionado, bueno, hoy justo ha salido la noticia de que Manuel Neuer no descarta su vuelta para el Mundial 2026 si Ter Stegen no vuelve de la mejor manera o al mejor rendimiento posible de aquí a la temporada que viene. Me parece duro para el pobre Ter Stegen, que justo se retira Neuer, pero es una retirada pues como la de Kroos, pero peor, porque Kroos se retiró como con 30 y para alargar su carrera. Neuer se retiró porque aparentemente no sabía si en 2026 iba a seguir teniendo equipo, iba a seguir jugando al fútbol o se iba a haber retirado. Ahora, como no se ha retirado, pues ahora quiere volver, ¿vale? Eso es lo que os cuento con Neuer. Pero que es una convocatoria en la portería bastante más marcada por un tema de lesiones, contexto y tal, y que el proceso lógico de los futbolistas de que tengan más minutos y confianza en la sub-21 y tal, también tiene su punto. Vamos a la defensa, que son los Abwehr, y aquí vemos a Jan Aurel Bisek, primera convocatoria, el futbolista del Inter, Joshua Kimmich, que está aquí, aunque luego hablaremos porque en realidad es centrocampista, Robin Koch, el futbolista del Eintracht, que poco a poco va mejorando cada día más sus presentaciones, Maximilian Mittelstadt, el del Stuttgart, David Raum, RB Leipzig, Antonio Rüdiger, que todos los conocemos, el futbolista del Real Madrid, Nico Schlotterbeck, el jugador del Borussia Dortmund, y Jonathan Tah, el futbolista del Bayer Leverkusen. En cuanto a las defensas, voy a ir comentándolos así por encima. Bisek tiene 24 años, es su primera convocatoria y me parece una noticia brutal, porque tenía un pánico terrible de que se lo llevara a su otro país y de que no pudiéramos disfrutarlo en la selección alemana, porque genuinamente me parece el central de futuro de la selección junto a Nico Schlotterbeck. Lo que decía, 24 años, es titular en un Inter que es candidato a la Champions. Es cierto que, si no me equivoco, él lo hace en línea de 3, pero bueno, creo que medianamente bien recogido, puede rendir muy bien en una línea de 4 con 2 centrales acompañado de Schlotterbeck, y creo que puede ser un acierto brutal. Koch ha mejorado mucho desde ese último final en el Leeds, bastante durillo, y una primera
etapa en el Eintracht que quizá no era la mejor. La temporada pasada fue la Eurocopa, aunque no fue muy importante. Este año está rindiendo a muy buen nivel cuando no ha estado lesionado y es una gran mejoría como comandante de los Águilas. Jonathan Tah, lo hemos dicho siempre, líder del Leverkusen. A mí sigue dejándome dudas en según qué duelos, en según qué carreras, pero, por ejemplo, ante el Bayern en la vuelta de octavos, que perdieron 2-0, creo que hizo buen partido y creo que evitó algunas acciones bastante importantes que podían haber acabado en gol para el Bayern y que hubiera sido una derrota mucho más sonrojante. Luego tenemos el caso de Nico Schlotterbeck, y aquí hay pocas dudas, es uno de los mejores centrales de la temporada, uno de los mejores centrales de Europa en general. Quieren que sea el capitán del Dortmund a largo plazo y de techo quieren renovarle. El tema es que suena para equipos como el Liverpool y no me sorprende porque a mí me parece un perfil bastante similar a Van Dijk. Nico Schlotterbeck, evidentemente con sus diferencias, pero es un futbolista brutal, es zurdo, eso sí, tiene un desplazamiento en largo de locos. Aún recuerdo mucho el pase que le da a Musiala en el gol que marca Alemania contra Dinamarca en los octavos de la Eurocopa, que es un pase brutal, que rompe como 4 líneas por el aire y que es tremendo. Luego tenemos a David Raum, evidentemente junto a Maximilian Mittelstadt por bandas, Antonio Rüdiger, que acaba de cumplir los 32 años, que ya encara su recta final en la selección alemana, posiblemente con el Mundial de 2026 como gran colofón, a una grandísima carrera que ha ido de menos a más, pero que va a acabar por todo lo alto. Y si no me equivoco, es un futbolista que esta temporada está un poco tocado de lesiones y creo que tiene hasta artritis en la rodilla, con lo cual esperemos que no tenga que darle mucha caña. De hecho, yo confío en que Nagelsmann pruebe a Schlotterbeck con Bisek. Creo que me va a llevar una decepción porque creo que va a ser Rüdiger con Tah, pero evidentemente Nagelsmann sabe más que yo, pero yo creo que al final la lógica, no sé si para este ciclo de cara al Mundial 2026 o para ya la Eurocopa 2028, la lógica va a hacer que Bisek y Schlotterbeck sean los dos centrales de la selección alemana. Luego tenemos también a Joshua Kimmich, que es el único lateral derecho de esta convocatoria, aunque evidentemente hay futbolistas que pueden jugar por ahí, pero yo creo que va a jugar por ahí, aunque será como en el Bayern, que muchas veces para salir en la salida de balón él lateraliza, él se baja y se pone junto a Upamecano y Kim Min-jae por derecha para poder lanzar balones y poder dominar al rival, y lo que hace Laimer con el Bayern, yo me imagino que lo hará Pascal Gross. No sé si oficial o oficiosamente, pero creo que esa será su función. Así que eso tenemos en la defensa. Para el centro del campo, y aquí voy a hacer una distinción porque Alemania lo hace de una forma distinta, ¿vale? Yo en esta zona del centro del campo solo voy a hablar de Amiri, Andrich, Goretzka, Gross y Stiller, ¿vale? De Adeyemi, Llewellyn, Musiala y Sané hablaré después en la parte de los atacantes. Así que vamos allá. En cuanto al tema del centro del campo, primera inclusión de Amiri desde 2020, noticia positivísima, súper merecida, al igual que Bisek. Amiri, que está siendo el mejor jugador de un Mainz histórico, que va ahora mismo tercero en la Bundesliga, que es una cosa loca lo del Mainz de Bo Henriksen, que lleva 6 goles y 3 asistencias en esta temporada, a pesar de ser un pivote centrocampista peleón, que gana mucho duelo, que corre mucho campo, que presiona con mucha intensidad, y creo que es una muy buena noticia que vaya volviendo a ser importante en ese aspecto en la selección alemana, porque creo que es un perfil que a poco que se asiente va a ser muy difícil moverlo de ahí, y no me sorprendería que si tuviera que escoger Nagelsmann entre él y Goretzka se quedara con Amiri, si lo va haciendo bien también en la selección, evidentemente, porque aquí también hay un tema de galones, aunque Nagelsmann no se case con nadie, pero es evidente que también tiene un poco más de crédito y margen Leon Goretzka que el gran Nadim Amiri, pero grandísima noticia que entre, posiblemente vaya a entrar en el mejor 11 de la temporada, en el mejor 11 de lo que llevamos de temporada, seguro. Tendría que ser una catástrofe de final de temporada del Mainz para que Amiri no entrara, y creo que con merecimiento. Luego Robert Andrich, que estoy de acuerdo con alguno de vosotros que quizá ya está un poco pasado de vuelta y quizá ya no está en su mejor momento, pero también es cierto que hay pocos como él. Es un perfil un poco, sin ser el mismo jugador, pero un poco Schweinsteiger, un tipo que te da mucha fuerza, que te
presiona mucho, que marca la actitud que hay que tener sobre el campo, y creo que eso es algo bastante importante. Luego tenemos a Leon Goretzka, que vuelve tras casi 2 años. Su último partido con la selección alemana había sido en noviembre de 2023, la derrota contra Austria, que provoca que Nagelsmann decide cambiar absolutamente cómo funciona la selección y empezar a cargarse a gente, y ahí es cuando creo que se carga a Müller, es cuando creo que se carga a Goretzka y empiezan a caer muchos. Luego se ha caído Jude. Ahí empieza luego a subir y a mejorar la cosa, pero ahí hace bastantes cambios, y la realidad es que ha mejorado mucho Leon Goretzka. Se merece, yo creo, con total honestidad, la convocatoria para este parón de marzo. No sé si para el futuro, pero si el Goretzka que hemos visto los últimos 6 meses de querer quedarse en el Bayern y de demostrar que merece quedarse en el Bayern es lo que vemos de aquí a 2026, pues me parece una muy buena inclusión, porque es un tipo con muchísima experiencia, que ha ganado prácticamente todo lo que se puede ganar en el fútbol de clubes, que es un perfil distinto, que te puede hacer incluso de delantero centro en algún caso de necesidad que necesites poner a colgar balones, aunque con Kleindienst y quizá Füllkrug ya tienes a 2 jugadores en ese estilo, pero es un tipo que llega mucho, con Havertz también, evidentemente, es un tipo que llega mucho y que tiene mucha llegada, así que creo que es un perfil interesante. Luego tenemos a Pascal Gross, que en teoría para Nagelsmann es el sustituto de Kroos, a cortísimo plazo, es decir, para el próximo año y medio, aunque no a largo plazo, porque el sustituto de Kroos a largo plazo, y creo que con todo motivo y con toda razón, es Ángelo Stiller, que es cierto que últimamente cada vez que se enfrenta a un gran escenario comete una pequeña cagada, aunque creo que la del Stuttgart de este fin de semana no se le puede acusar a él, porque él simplemente intenta despejar y lo que hace es, pues al final, mandar el balón a su portería, y eso es mala suerte, y eso le ha pasado hasta a los mejores, os lo puedo decir con toda la razón, pero me parece un futbolista descomunal, de verdad, y creo que va a dominar un centro del campo de algún equipo grande de Europa de aquí a los próximos 5 años. No sé quién va a ser, no sé si va a ser en Alemania y el Bayern, no sé si va a ser en Europa, no sé si va a ser el Liverpool en Inglaterra, no sé si va a ser el Barça en España, que le quiere Hansi Flick, pero me parece un centrocampista extraordinario, Ángelo Stiller. En cuanto a las bandas y la media punta, tenemos a Jamal Musiala, y aquí hay poco que decir, ¿vale? Uno de los mejores futbolistas del planeta, un futbolista súper desequilibrante, poco más que decir. Que creo que juega mejor cuando está Wirtz, porque juega Musiala por izquierda y creo que se le punta. Leía una persona en Twitter hace meses que decía que Nagelsmann es el que mejor entiende y mejor utiliza a Jamal Musiala, y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Creo que la mejor versión de Musiala es la versión de la selección alemana, y creo que es bastante acertado. Luego tenemos a Karim Adeyemi, que hay que decir que con Niko Kovac ha mejorado, lleva 2 goles en sus últimos 5 partidos, jugando bien incluso cuando el Dortmund está mal. El otro día, por ejemplo, ante el RB Leipzig hizo buen partido, yo creo, a pesar de la derrota, intentó mucho, un tiro desde fuera del área que acaba en el poste, que es brutal, y creo que es un perfil, lo dije en la Eurocopa cuando estaba mal, pero creo que es un perfil muy necesario en la selección alemana. Es un tipo que, aunque no sea titular, es que con lo rápido que es y con lo vertiginoso y lo bien que toma decisiones a veces en esos metros finales a muy alta velocidad, me parece un perfil único. O sea, es que necesitas tipos así, que te desaceleren, o al revés, te aceleren una acción, te desequilibren, te cambien un poco el sino del partido y puedan ser algo más resolutivos. Entonces, Adeyemi, muy buena incorporación y muy buena noticia que ya esté a nivel como para que Nagelsmann vuelva a contar con él. Jamie Llewellyn, que es cierto que puede jugar de muchas cosas, que no está haciéndolo del todo terrible esta temporada, pero yo creo que es uno de los perfiles que más puede caer en las próximas convocatorias. Y de hecho, yo creo que si hubieran estado Florian Wirtz, si hubiera estado Maxi Bayer a buen nivel, si hubiera estado Kai Havertz como para ir convocado, si hubiera estado Chris Führig, el propio Niklas Füllkrug, creo que Jamie Llewellyn no habría ido, pero bueno, es un tipo que te puede rendir. Ya marcó en la última convocatoria en noviembre, que fue su primera convocatoria, de hecho marcó un gol contra Países Bajos, se lo anularon y luego marcó el siguiente, así que buenas noticias. Y luego Leroy Sané, que poco a poco va mejorando, lleva 2 goles y 2 asistencias en sus últimos 9 partidos, va demostrando que merece quedarse en el Bayern, pero creo que siento lo mismo con él que con Llewellyn. Creo que es un futbolista que para el cortísimo plazo, para esta convocatoria, te puede ir bien, pero no le veo en el proyecto de Nagelsmann de 2026 del Mundial de Estados Unidos, siendo completamente honesto. Y en la delantera, y ya acabo con esta convocatoria, Undav, que está en mala racha pero sigue siendo muy bueno,
Jonathan Burkhardt, que ha vuelto, al fin, el futbolista que veíamos hace un par de años ha vuelto, lleva 15 goles y 2 asistencias esta temporada, desde noviembre son 10 goles y 2 asistencias en 13 partidos, y Tim Kleindienst, que para mí debe ser el titular como delantero centro de la selección alemana, con 15 goles y 5 asistencias, y que a mí me parece mejor que Niklas Füllkrug, aunque también es cierto que tengo un poco de subjetividad dentro, porque es el delantero centro y el goleador de mi equipo en el momento en el que mejor está rindiendo el Borussia Mönchengladbach. Así que, bueno, esas cosas pasan. ¿Qué 11 tipo elegiría yo teniendo en cuenta todo esto? Bueno, hay varias opciones. Hay una opción de un 4-2-3-1, que es poner en el doble pivote a Stiller junto a Pavlovic o Bischoff, futbolista de mucho recorrido, muy joven, que va a fichar, bueno, que ya ha fichado por el Bayern para la temporada que viene, con Wirtz, Havertz y Musiala en esa zona de la triple media punta, y luego por delante Tim Kleindienst o Voltemade, otro futbolista del que hablaremos ahora, o un 4-3-3, que quizás es lo que mejor encaja por el perfil de algunos futbolistas, que no cambia nada a nivel de nombres, ¿vale? Pues lo único que hace es atrasar un poco la posición de Havertz y crearlo más de media punta. Al final, a efectos prácticos, es el nombre que se le ponga al sistema, porque lo que va a hacer Havertz es llegar en segunda línea y aprovechar que Kleindienst arrastre centrales. En la defensa, para mí, la opción ideal en el Mundial de 2026, si todo se acaba confirmando, es Kimmich, Bisek, Schlotterbeck, Raum. Es cierto que en el lateral derecho Henrys me gusta, pero creo que Stiller y Pavlovic o Bischoff merecen ser titulares, y me gusta cómo encajarían en una posible formación junto a Pascal Gross. Dicho esto, vamos a hablar no solo de lo que hay ahora mismo en la primera absoluta de Alemania, sino también en la convocatoria de la sub-21, porque creo que es importante verla también, porque hay mucha gente que ha analizado con bastante dureza, en algunos casos de manera correcta, la convocatoria de Alemania, pero creo que también hay que hablar de lo que viene por detrás, porque es una barbaridad. O sea, tiene una cantidad de talento Alemania en la selección sub-21 loquísima. Yendo rápido, línea por línea, en la portería tenemos a Atubolu, ¿vale? Un futbolista brutal, que ha parado sus últimos 4 penaltis. Los últimos 4 penaltis que le han tirado a Atubolu los ha parado, y que además hasta este fin de semana había logrado encadenar 10 horas de fútbol seguidas sin encajar ni un solo gol en la Bundesliga. Fue el 8º jugador en la historia de la liga que lo conseguía, el primero del Freiburg, hasta que encajó 2 goles del Mainz, que es muy buen equipo. Y sin tampoco merecerlos mucho, son 2 buenos goles. Es un futbolista, un portero que tiene raíces nigerianas. Creo que no ha ido nunca todavía convocado con la selección absoluta de Alemania, así que nos toca convencerle para que vaya con la absoluta. Tiene 22 años todavía, y para mí es mi claro favorito a ser el titular, no sé si en 2026 o a el medio plazo Eurocopa 2028. Me parece además que tiene muchísimo carisma, tiene muchísima personalidad. Me gusta mucho, pero es que luego también está Jonas Urbik. Son 2 absolutos porterazos muy jóvenes, del que hemos hablado mucho ya, que es el futuro sucesor de Manuel Neuer en la portería del Bayern, y que, pues a poco que lo vaya haciendo bien también conseguirán entrando en la selección de Alemania. Una portería de Alemania que sea Atubolu, Urbik y Nübel en unos años, con los 3 asentados en la élite del fútbol europeo. Para mí, Atubolu de portero titular me parecería una noticia brillante. En cuanto a la defensa, tenemos futbolistas muy asentados como titulares en la selección, en la Bundesliga, perdón, en equipos además punteros de la Bundesliga, como por ejemplo Namdi Collins en el Eintracht, Braun en el Eintracht, Rosenfelder en el Freiburg, que es cierto que no es tan importante como los otros, pero que ha sido bastante titular esta temporada. Lukas Ullrich, futbolista muy importante, uno de los grandísimos descubrimientos de esta temporada del Borussia Mönchengladbach por banda izquierda, rompiéndole las pegatinas a Luka Netz. Y luego también, pues por ejemplo, Timo Oermann, el joven defensa del Bochum, que en una situación complicadísima hizo, por ejemplo, el otro día un gran partido contra el Bayern. En el centro del campo tenemos también nombres con muchísimo potencial que ya han demostrado bastante hasta el momento, como Rocco Reitz, por ejemplo, que es importantísimo para el Gladbach y que tiene pinta de que se va a ir este verano. Paul Banner, qué deciros del niño de oro de la cantera del Bayern, debutó con 16 años, gran cesión el año pasado en el Elversberg, esta temporada en el Heidenheim. Es que yo creo que ha escogido mal, tenía que haber sido al Borussia Mönchengladbach, que le quería. Es cierto que
el Heidenheim le ofrecía fútbol europeo, pero no ha tenido mucho recorrido y ahora el pobre chaval se ve luchando en la zona de descenso y además se ha lesionado. Brian Gruda, que poco a poco va entrando en el Brighton de Hurster y que creo que a poco que consiga confianza y adaptarse al fútbol inglés va a brillar y es un futbolista con un talento brutal. Eric Martel, que es cierto que está en el Colonia de segunda, pero que también tiene muchos tiros pegados en Bundesliga antes del descenso. Y Jens Kastrop, el surcoreano alemán, que está en el Nuremberg, que ya se ha confirmado que va a fichar por el Gladbach y que a mí me vuelve loco, me apasiona, me parece un futbolista extraordinario que creo que podría ser más de lo que parecía que iba a ser Florian Neuhaus, ¿vale? Florian Neuhaus prometía muchísimo, pues yo creo que Jens Kastrop va a ser más de lo que prometía Neuhaus, para que os hagáis una idea del hype que se lleva con este jugador. Y luego en el ataque tenemos gente con muchísima calidad, con mucho potencial y que quizá alguno de ellos ya debería haber ido convocado en la absoluta. El nombre quizá más sangrante es Paul Nebel, que está siendo una de las estrellas del Mainz de esta temporada y que yo pues quizás sí me habría llevado por delante del Leroy Sané o de Jamie Llewellyn, pero bueno, también es cierto que es muy joven, tiene 22 años y merece la pena que vaya fogueándose todavía con la sub-21. Luego tenemos a Nicolo Tresoldi, por ejemplo, del Hannover, que lleva 6 goles esta temporada, no está mal, en segunda división, tiene todavía 20 añitos, es del 2004. Luego Nelson Viper, que ha tenido menos oportunidades que Nebel, por ejemplo, en el Mainz, que lleva menos de 500 minutos, pero ya ha marcado 2 goles en Bundes, además los 2 en los últimos meses, en 2025, y que es del 2005, tiene 20 años recién cumplidos, es del 2005, una locura. O mi nombre favorito, y ya os lo he dicho, que para mí debería estar, o si sigue su progresión como parece que va a seguir en esa terna de candidatos para ser el delantero centro titular de la selección alemana, Nick Woltemade, que lleva 12 goles generados en sus últimos 15 partidos, volvió a marcar contra el Bayer Leverkusen, además de generar 85 goles por todas partes, tiene 23 añitos, mide 2 metros y hace absolutamente de todo. Yo os recomiendo que si algún día os aburrís, os pongáis un partido del Stuttgart, porque solo ver a Woltemade ya merece la pena. Es un tío de 2 metros que le gana duelos en velocidad, no en pugna, en velocidad a Jeremy Frimpong, que le gana duelos en pugna a Jonathan Tah, que te remata de cabeza, que te conduce el balón, que te regatea y te pisa el balón dentro del área y sale de un bloque de 4 futbolistas que le rodean, que tiene muy buen disparo y muy buena definición y que además es un tipo que tiene todo el carisma del universo, que estas cosas, aunque parezca mentira, son importantes. Y además de todo esto hay futbolistas que no han entrado ni en la de la sub-21 ni en la de la absoluta, como Finn Dahmen, el portero del Augsburg, que también lleva una racha tremenda de porterías a cero y que es cierto que puede ir también con Inglaterra. Yo espero que al final acabe decantándose por Alemania, porque incluso un Finn Dahmen, Atubolu y Urbik me gustaría también, quitando a Alexander Nübel. Luego está el caso de Jelch, el jovencísimo central del Stuttgart, que creo que no está convocado en la sub-21 por un tema de adaptación al equipo y demás, pero es un futbolista que merece 100% estar ya en rotación de la sub-21. Y luego Tom Bischoff, que creo que no ha ido con la sub-21 ni con la absoluta porque quizá no tiene encaje, aunque no sé si lo habría quitado por alguien del centro del campo. Quizá por Robert Andrich habría llevado a Tom Bischoff, pero bueno, estas cosas al final también entiendo que quitarte a un futbolista como Andrich tiene connotaciones más allá de lo futbolístico, pero que tampoco está en la sub-21 porque ahora mismo con la sub-21 van los futbolistas que van a jugar o que van a ir en teoría en rotación del europeo sub-21 de este verano, y Tom Bischoff va a estar en el Mundial de Clubes con el Bayern, así que pues no va a poder ir en ese caso, así que Jonas Urbik quizá tampoco vaya, pero bueno, en principio ese es un poco el argumento. Dicho esto, varias respuestas a lo de que si está Alemania en un mal momento. Yo creo que no, creo que es una convocatoria muy marcada por muchos problemas físicos. Creo que de hecho Alemania está en muy buena salud futbolística en cuanto a talento, tiene muchísimo talento que viene y que va a hacer que el talento que ya está tenga que ponerse las pilas y rendir todos los días, y si no rindes, puerta. Y Nagelsmann lo va a hacer porque además ya ha demostrado que no se casa con nadie, puerta, y pues pongo a otro, y si tú tampoco funcionas, puerta, y pongo a otro. Perdonad si el aplauso está haciendo que os revienten los tímpanos, que acabo de darme cuenta que estoy haciéndolo justo delante del micrófono. Entonces, creo que Alemania tiene muy buena salud, no sé si está en su mejor momento en cuanto a talento, porque pues lo de 2014 era una barbaridad, pero en 2014 no nos olvidemos que Benedikt Höwedes fue el lateral y titular de la selección alemana.
¿vale? No nos olvidemos de eso, no nos olvidemos que Podolski, que en sus mejores momentos era un delantero medianamente aseado para el fútbol europeo, fue titular en varios partidos, que Miroslav Klose, que sí que es cierto que llegó a tener sus temporadas de gran killer, también fue uno de los máximos goleadores. Entonces, creo que es muy importante no solo que haya buenas piezas y que haya buenos futbolistas, sino también que haya buena conexión entre ellos, que conecten también en cuanto a su estilo de juego, y creo que Alemania esto lo tiene, y luego que tengan un gran entrenador que sea también capaz de hacer que rindan a buen nivel. Y creo que Alemania encaja en todas estas descripciones. Entonces, creo que no está en su mejor momento Alemania. Creo que en 2026, depende de lesiones, de estados de forma y tal, podría llegar a estarlo, al menos en su mejor momento, pues desde 2014, sin lugar a dudas, y son 12 años, ¿eh? hay que pasarlos, pero creo que Alemania ha conseguido solventar algunas papeletas importantes que tenía, como por ejemplo el tema de los centrales, con Schlotterbeck, Bisek, los centrales que vienen por detrás, como por ejemplo Finn Jeltsch, son centrales, Namdi Collins es una bestia tremenda, luego ha conseguido solventar, yo creo, el tema del delantero centro, porque o Füllkrug o Kleindienst te dan muy buenas opciones a corto plazo, pero es que, insisto, Voltemade o incluso Bayer, si al final acaba volviendo a conseguir asentarse en una posible delantera, son opciones muy buenas a medio plazo, y luego que pues también van saliendo sustitutos para según qué leyendas en cuanto a personalidad, que eso es importante. Así que nada, este es un poco el análisis. Dejadme vosotros en comentarios si pensáis que Alemania está en un mal momento en cuanto a talento. Yo creo que no, pero bueno, depende de cada uno de su propia opinión. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. Adiós.